Buenos días, mi nombre es Reimer Mogollón Tolosa. Estoy en el programa Introducción a I más D más I y el día de hoy pues les voy a comentar sobre un proyecto en el que se estaba trabajando que busca la formalización de microempresarios en los barrios de Bosa, El Recreo y San Bernardino. Entonces, el contenido de lo que se trata el proyecto e identificación de la necesidad. ¿Cómo identificamos esta necesidad y qué necesidad identificamos? Cuando se empezó a hacer la planeación del proyecto se identificó las siguientes necesidades. La primera era una gran formalización de muchos microempresarios de tiendas de barrio, como se conocen comúnmente, por motivo de la pandemia, porque motivo de la pandemia del COVID-19, muchos de ellos quebraron, ¿sí? Y no pudieron acceder a beneficios que brindaba el gobierno estatal porque precisamente no estaban formalizados. Entonces, ¿qué enfoque le queríamos dar? Un enfoque más cualitativo, brindar información, brindar capacitaciones, conocimientos, eh, borrar mitos y lograr así pues que se formalizara. ¿Sí? Entonces, encontramos un árbol de problemas que en el que identificamos pues obviamente las razones por las cuales no se formalizaban, de las que hablaré más adelante. Identificamos el tipo de población al que iba a ser dirigido, las posibles causas de estos problemas, en fin. ¿Cuál es el objetivo general del proyecto? Es brindar la oportunidad de formalización empresarial a través de programas de conocimiento, de capacitación y mejoras, pues obviamente en su forma de trabajar que permitan mejorar su rentabilidad y sus procesos de venta, de comercio, por decirlo de alguna manera. Los objetivos específicos, entonces, capacitar a los microempresarios de los barrios mencionados, brindar acompañamiento en el proceso, en todo el proceso legal y tributario que venga, lograr una formalización mínimo de un 60%, máximo esperamos de un 80%, ojalá fuera el 100% de las personas que sean beneficiados de este programa, y pues hacer una campaña de reconocimiento de programas para formalizarse o las formas que existen para formalizarse. Planteamiento del problema. Entonces, existe en Bosa, en los barrios, existen más o menos 31.900. Las personas que no sepan qué es Bosa, Bosa es una localidad de la ciudad de Bogotá, de la capital colombiana, al suroccidente de la capital. Entonces hay más o menos unas 31.900 MIPIMES, esto según datos de la ANDI y de FECODE, que son instituciones que tratan todo lo que se llama con comerciantes, y más o menos un 38% son informales, ¿sí? Entonces por eso esta, perdón, esta capacitación o este proyecto que busca formalizarse. ¿Cuál fue el problema? Como les dije, la informalidad pues llevó a muchos empresarios a la quiebra, además y sin posibilidad de un saneamiento económico estatal. Entonces, ¿cuál es la pregunta problema que esperamos resolver? ¿Cómo crear mecanismos o recursos que nos permitan estar más cerca y convencer a los microempresarios de formalizarse y mejorar su competitividad en el mercado? Como les dije primero, no es solo formalizarse de documentos, sino brindar capacitaciones, brindar formas de que se puedan capacitar, de que puedan mejorar sus ventas, sus procesos de comercio, sus procesos de inventario y demás. Entonces, ¿qué buscamos? Hacer crecer al microempresariado, ¿sí? Que tengan mayores alternativas de crecimiento, que tengan los conocimientos necesarios para crecer. ¿Por qué? Porque son una fuerza laboral muy, muy grande en el país. Más del 90% de los empleados del país los pone las microempresas. Entonces, es por eso, las MIPIMES las pone las pequeñas, medianas y microempresas de Colombia.
por eso es que queremos que crezcan y mejoren su competitividad. Entonces, el proyecto pues ya les dije dónde, que era en las localidades de Bosa, en los barrios El Recreo y San Bernardino. ¿Cómo vamos a hacer o quiénes son beneficiados? Los beneficiados son los microempresarios. Este proyecto es una iniciativa privada, obviamente buscando pues organismos estatales que quieran colaborar con el proceso, pero es 100% privado. ¿Sí? No es por iniciativa estatal, ni mucho menos. Es una empresa privada que quiere buscar, obviamente, acompañamiento, asesoría y aliados estatales para poder brindar este proyecto y poderlo llevar a cabo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues brindar los servicios, brindar asesorías personales, virtuales, pendones de informativos, publicidad que nos permita llegar al microempresario, hablarle, comentarle los beneficios de formalizarse, los tributos, los precios del registro mercantil, cómo hacerlo, cuál es el proceso y acompañarlo en todo este proceso. ¿Por qué? Ya lo he venido repitiendo, que es por la emergencia sanitaria muchos quebraron y porque es la fuerza laboral más grande del país. Entonces, obviamente tenemos riesgos que vamos a correr. Hay riesgos de que no nos acepten, de, de que no quieran capacitarse, de que no nos crean. Para eso, pues obviamente se va a llevar personales o profesionales en cada materia que nos ayude a que este enlace de conocimiento sea mucho más productivo y que el riesgo a una negativa sea muchísimo, muchísimo, muchísimo menor. Bueno, entonces, ¿a quién se le va a llevar este proyecto? Pues el proyecto está enfocado a cada microempresario. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que los microempresarios eh, hay varias razones por las que no se quieren formalizar, ¿sí? Entonces, una de ellas que encontramos es la cultura y los mitos que se generan a través de la formalización. Muchos relacionan formalización con exceso de pagos de impuestos, de tributos, lo que ellos no serían capaces de costear. Pero en Colombia existe un método de tributación, perdón, de tributación que a los microempresarios muy rara vez se les cobra altos impuestos, se les cobra obviamente el registro mercantil, se les exige que tengan seguridad social al día, para ellos, tanto como para ellos como para los empleados que tengan, que se pague pues obviamente prestaciones de ley y demás. Pero en materia tributaria como pagos de renta, de IVA y demás, ya depende de la cantidad de ingresos que genere cada empresa, ¿sí? De cuánto facture, de cuánto sean sus ingresos brutos, sus activos, su neto. Y muchos microempresarios pues no aplican a, a llegar a declarar renta o IVA o demás impuestos. Bueno, entonces, ¿qué se busca? Buscamos empatizar con la gente, ¿sí? ¿Qué queremos hacer? Eh, la actividad, perdón, buscar acompañamiento, ¿sí? Es acompañar a los microempresarios, poner asesores, decirle, venga, le explicamos, le decimos, estos son los métodos, estos son estos, yo le haré el acompañamiento, yo lo acompañaré, yo estaré en el proceso, ¿sí? Que ellos se sientan parte del proceso, ¿sí? No como que lo buscamos simplemente para nosotros tener éxito en nuestro proyecto sin que ellos reciban nada, sino que ellos se sientan parte del proyecto y que sin ellos esto no se puede realizar. ¿Sí? También busca brindarles la oportunidad de nosotros asesorarlos, acompañarlos, hacerles uno que otro proceso para que ellos pues tengan, aquellos que no tienen conocimiento de cómo hacerlo, lo puedan hacer por medio pues, de nuestro personal.
Regáleme un segundo que acá se me... Entonces, en este aspecto, realizamos algunas encuestas de algunos microempresarios que podrían estar interesados en el proceso, en este proceso, y se les preguntó primero qué pensaban sobre la informalidad o de formalizarse, por qué no estaban formalizados. Eh, lo muevo este poquito para acá para que puedan ver por qué no están formalizados, qué, qué, qué ideas o qué se podría hacer para que se pudieran formalizar y cómo para ellos se haría este proceso más ameno y qué beneficios esperarían obtener para este proceso. Dentro de ellos encontramos dos conclusiones. La primera fue que hay mucha desconfianza en los entes estatales que manejan la tributación, ¿sí? Eh, la desconfianza de ellos es que dicen que al formalizarse lo único que lograrán es que el gobierno obtenga muchísimo más dinero de los impuestos, pero que ellos en sí a finalidad no se verán beneficiados con este tipo de formalización. Ese es una desconfianza muy alta. De hecho, la mayoría me dieron la misma respuesta de que para qué hacerlo si el gobierno se iba a quedar con todos sus impuestos y los iba a quebrar. Ese es un aspecto muy importante que hay que trabajar, la desconfianza que tiene los microempresarios en los entes estatales que regulan el comercio en Colombia. Otro aspecto era la falta de tiempo eh, para hacer el proceso, ¿sí? Acá hay que hacer un proceso, y lo voy a decir, la Cámara de Comercio, por ejemplo, en Bogotá se requiere dos procesos mínimos para formalizarse. El primero es que el propietario o los propietarios de la microempresa tengan RUT, ¿sí? Que es un registro único tributario para la DIAN con el que te identifican como una persona natural y que tributa. Dos, tener un registro mercantil ante la Cámara de Comercio como persona natural. Cada uno de los propietarios debe tener este registro mercantil. Estos ya se tramitan no ante la DIAN, sino ante la Cámara de Comercio, en este caso la de Bogotá, y se hace todo un proceso. Para poderse inscribir tienes que tener RUT antes y luego se hace todo el proceso de inscripción, de pago, de declaración de tus activos y demás. Y tercero, se debe hacer el registro mercantil de tu negocio. Este negocio se hace validando primero el nombre que le quieres poner, si está disponible, si no está en uso, al negocio. Primero eso se hace. Luego se hace el proceso de registro de la persona jurídica o del negocio. Se elige si va a ser un NIT o como persona natural. Eso depende de los activos que declares de tu negocio. Y además se tiene que autorizar por las personas, por los propietarios que se tengan. Si se hace por medio virtual es algo más complejo. Si van a una sede presencial es mucho más factible, pero deben ir todos porque todos tienen que firmar o estar de acuerdo o enviar una autorización por firmada y notariada de que están de acuerdo en el registro de ese negocio, ¿sí? Esos son los tres pasos mínimos, ¿sí? Porque hay muchos más requerimientos dependiendo de la cantidad de activos que declares, si estás obligado a llevar contabilidad y demás. Pero esos son los primeros tres pasos mínimos y como te digo, consumen, perdón, mucho tiempo y siempre son algo desgastantes de hacer. Por eso muchos de ellos preferían no hacerlo. Entonces la idea con ese proyecto es poder brindar esa asesoría, ese conocimiento y buscar alianzas con los entes que regulan, con la DIAN, con la Cámara de Comercio de Bogotá, para que este proceso sea mucho más simplificado y mucho más rápido para que ellos lo puedan hacer.
Entonces, en iniciar cómo, en el análisis de una matriz que hicimos, las observaciones concretas, pues se lo acabo de mencionar, el poco apoyo estatal y se tiene que trabajar en promover que ese proceso sea un poco más simplificado para que los empresarios, si lo van a hacer de forma masiva, digamos, si logramos que un 80% de los beneficiados se quieran formalizar, pueda poder hacer ese proceso de forma masiva y que este proceso sea muchísimo más rápido de hacer. Y obviamente hay que empezar a buscar herramientas que permitan que los microempresarios mejoren su confianza hacia los entes estatales que regulan el comercio en Colombia. Obviamente, para lograr todo esto, primero tenemos que meternos en la piel del microempresario, entender sus preocupaciones, el que siente, cómo lo siente, por qué lo siente, buscar maneras y recursos de mejorar estas circunstancias, eh, de mejorar la confianza, la cultura, la agilización del proceso. Si logramos entender lo que ellos sienten, empatizar con ellos, será mucho más factible que quieran seguir el proceso, que se formalicen y que este proyecto pues tenga un éxito mayor. Entonces, para dentro de ellos encontramos muchas ideas, ¿sí? Unas ideas que ellos nos plantearon, unas ideas que yo planteé. Eh, por ejemplo, algunas de ellas, en el documento están todas, yo nombraré algunas de ellas, que son como, que ellos planteaban, era como que, no, ellos, que pasara alguien de integrante del proyecto, tomara todos los datos y que hicieran todo el proceso, ¿sí? Que nosotros hiciéramos todo el proceso por ellos. Otros decían que no se hiciera un registro mercantil, como ya lo mencioné, en RUT, registro persona natural, registro mercantil como persona jurídica, sino que se les entregara un tipo de carnet o de documento que certificara que ellos son microempresarios y son propietarios de un micronegocio, una tienda de barrio, una pequeña empresa, una mediana empresa. ¿Sí? Esas son las ideas que ellos dan. Obviamente hay otras como por ejemplo un incentivo económico, que les dieran un incentivo económico a ellos. En ese sentido, pues ya lo explicaré ahorita, pero podría ser. Hay otras herramientas como crear páginas web con información, con aplicaciones móviles, obviamente hacer las asesorías, perdón, personales, ¿sí? Esas asesorías mandaron a alguien de nuestro equipo de trabajo a cada tienda, a escuchar sus preocupaciones, a decir cómo va el proceso eh, y demás, ayudarlos en todo este proceso. Están las capacitaciones virtuales, son la educación tributaria, para que ellos entiendan qué tipo de impuestos tendrían que pagar si se formalizaran, qué tipos de beneficios tributarios pueden acceder cuando se formalicen y demás. Entonces, clasificando mis ideas, encontré que eh, son muy factibles la educación virtual, la educación tributaria, las páginas web, la asesoría personal es fundamental, es una de las en las que más se va a trabajar para brindar ese acompañamiento siempre. Unas que sí simplemente se podrían descartar o que son muy arriesgadas para este tipo de proyectos son el, el que el gobierno haga todo tomando los datos, porque se podría perder información de camino, porque los datos personales y más los de un negocio con activos y demás son datos delicados y privados que la ley colombiana obliga a proteger por la ley de protección de datos, y que esto no se podría hacer si se le entrega estos datos a un tercero. Además, se corre el riesgo de que se confundan por ser tantas empresas con el tipo de empresa de cada uno, tipo de activos, y puedan generar errores, ¿sí? Por más que sean profesionales, los errores humanos siempre van a poder aparecer. Lo que definitivamente se descartó fue un tipo de carnet, porque esto no le va a servir a un microempresario que quiera acceder a beneficios tributarios, que quiera acceder a banca, a créditos. No va a servir como soporte legal, porque las leyes colombianas son muy precisas en eso, y son solo los registros mercantiles, las personerías jurídicas, las
cámaras de comercio y todos estos documentos que certifican legalmente que una empresa está constituida, los que sirven para acceder a este tipo de ayudas. Sistematizando las ideas, encontramos, por ejemplo, que una página web, obviamente en esa sistematización vamos a buscar a reducir más las ideas. Por ejemplo, una página web, a pesar de que es buena idea, consumiría muchos recursos y no le serviría a todos los microempresarios. ¿Y por qué no le serviría? Porque dentro del estudio que se realizó anterior, se identificó que muchos de estos empresarios están dentro del rango de 20 a 70 años. En su gran mayoría están dentro de los 30 y los 50 años y muchos de ellos no están familiarizados con la tecnología, por lo que no sería viable crear una página web porque su impacto sería muy mínimo dentro de los impactados o beneficiados de este proyecto, ¿sí? Ahora, una capacitación es tributaria y una asesoría personal no conlleva mucho esfuerzo, es contratar personal capacitado que nos ayude a ir a cada uno de los negocios, pero sí tendría un impacto mucho más alto porque hablando de tú a tú, persona a persona, explicando, las personas tienden a comprender mejor y a interesarse más en las propuestas. Entonces se trata de, pues ya lo hemos dicho, brindar la oportunidad de formalizarse a estas empresas, brindarles capacitación, educación tributaria, acompañamiento y que pues obviamente ojalá a, a largo plazo pues puedan pasar de micro a pequeña y de pequeña a mediana y de mediana porque no a gran empresa colombiana. Sería lo ideal, ¿sí? Que por lo menos un 10% de ese 80% llegara a mediana o empresa y un 5 o un 2% a gran empresa. ¿Cuál es el problema? Lo he ido mencionando durante toda la exposición, la solución lo mismo, el equipo de trabajo. Entonces, dentro del equipo de trabajo tenemos que tener muchas personas, ¿sí? Obviamente somos una empresa capacitada con el recurso necesario, pero vamos a necesitar 3 profesionales en 3 campos específicos indispensables y que sí o sí tienen que estar dentro del equipo de trabajo del proyecto, que son contadores públicos, ¿sí? Que brinden información tributaria, contable, legal, toda la parte contable de una empresa, administradores de empresas, porque administradores que nos ayuden a brindar capacitaciones y mejores manejos empresariales para cada uno de esos negocios que aporten ese conocimiento que ayude a mejorar la competitividad que buscamos. Y un psicodidacta o psicopedagogo, ¿sí? Que son personas que te ayudan a escuchar a la otra persona, a entender, a pensar como ella está pensando y entender lo que ella quiere decir para que la conversación sea más amena, ¿sí? Que si cada microempresario, cada persona piensa distinto, siente distinto, y entonces esta persona nos va a ayudar a comprender su sentir, sus pensamientos, qué nos quiere decir y así tener una conversación más amena, más entendible, más llevadera y lograr que ellos entiendan lo que nosotros le queremos proponer y nosotros entender lo que ellos quieren obtener. Estas son las 3 profesiones que sí o sí van a estar dentro del proyecto. Bueno, entonces ese era como mi proyecto. Con esto buscamos obviamente mejorar la calidad de vida no solo de los microempresarios, sino de sus empleados que puedan acceder a seguridad social, porque a pesar de que es un alto costo, sí sirve mucho para tener por lo menos prestaciones legales, salud, que te atiendan, que si te enfermas, que tengan pensión, un derecho a una pensión en su vejez, o por lo menos si no alcanzan a pensionarse, en Colombia existe algo que se llama retroactivo de pensión, que si llegas a cierta edad y ya no alcanzas a pensionarte, te devuelven el dinero que llevas hasta el momento en los fondos privados, obviamente, hasta el momento te lo van devolviendo, pues tú ya depende si tú lo quieres todo el contado o por pagos mensuales para tener una pensión entre comillas.
para tu vejez y para, pues obviamente para tus futuros hijos o nietos, ¿sí? También queremos pues brindar capacitaciones, evitar la quiebra que fue muy grande en esta pandemia, que fue muy grande y además porque el empleo, mucha gente, el empleo en ese momento a hoy, 3 de octubre de 2020 en Colombia se sitúa en casi el 20% por motivo de la pandemia y por el mismo motivo, porque la mayoría de los empleos los tenían las microempresas pequeñas y medianas y muchas de ellas quebraron por no tener conocimientos de cómo haber tenido un fondo que ayudara a mitigar un tipo de pandemia como estas, no haber tenido esa asesoría, no haber podido aplicar a beneficios tributarios. En fin, fueron muchos errores que se causaron y la idea de este proyecto es ayudar a mitigar, a corregir todos esos errores y que la fuerza laboral y fuerza comercial del país aumente y mejore su competitividad tanto nacional como internacionalmente. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por su espera y que estén muy bien.